Hare Krishna, ¿hay alguien allí que me pueda contestar? Su serviente Hare Krishna Das. ¿Hay alguien allí que esté listo? Que me pueda contestar. Ya estoy aquí conectado. Si hay alguien que me pueda contestar para ir haciendo el enlace. ¿Ya estás tú en la máquina? ¿Verdad? Ok. Haribol, Prabhunita y Gorananda. ¿Sí me escucha? Mándame un mensajito. Ok. Ok, ya estoy listo, ¿eh? Cuando ustedes me pueden decir. Gracias. Sí estoy viendo aquí los mensajitos. ISCOM Buenos Aires se ve que está en vivo, ¿ya viste? Aquí toda agarrada, mi secretaria. Ok, les voy a mostrar un poquito el templo de Radha Govinda aquí, Satillo. Así. Para empezar está aquí Srila Prabhupada. Prabhupada. Y altar. Aquí está Radha. Tananda Rupa. Ok. Vamos a poner. Y hay otros devotos que se están viendo en online. ¿Ya gustan? ¿Podemos empezar o...? Ustedes díganme por favor. Está checando mi hija que se oye muy retrasado. Yo hablo aquí y tarda para llegar a los videos. Por eso preferiría no cantar ahorita. ¿Empezamos ya, Prabhu? Por favor. Y Taigora Nanda Das, Prabhu, ¿me dice si empezamos o esperamos? Siento que lo mejor será que te cambies. ¿Sí? Se me hace que lo mejor es que te cambies para este programa. Porque se oye está muy retrasado y se tarda mucho. Conexión. Sí ustedes sí me oyen bien, ¿verdad? Sí te oyen, pero habla. Me voy a acercar, ¿ok? Se escucha bien, me están diciendo todos aquí. Muy bien. Bueno, voy a empezar la lectura del Bhagavad Gita. ¿Ok? Muy bien. Om Ayanati Mirandasya Yananjana Salakaya Chakshuru Militanyena Tasmai Si Gurave Namaha. Si Chaitanya Manovistan Estapitan Yena Bhutale Swayan Rupa Kadamahyan Dadati Swapadantikam. Bandehan si guru si yuta padakamalang si guru vaisnavancha si rupang sagrayatan sahaganan ragunatam bitang tang sajibang sadvaitang savadutang pariyana sahitang Shri Krishna Chaitanya Devang Shri Radha Krishna Padang Lalitan si bichakans vitansham. Ok, on ayana timiranda sya, yanan jana salakaya, shakshuru militan jena tas maisi urave namaha. Mukang karoti vachalang, pangulang gayante, girinjakri patangaham bande, siguru dinatarinam. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Simate Hridayananda Goswami Tinamine
Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhantanasine. Bueno, esta clase de domingo elegimos leer el Bhagavad Gita, el texto número 25 del capítulo 7, titulado El conocimiento del absoluto. Y de ahí voy a hablar un poquito del servicio que Krishna me ha dado de por vida, ¿sí? Que es sobre todo la investigación histórica acerca del Señor Krishna. Voy a leer el texto. Naham sarvasya yogamaya samambrita muskoyana viyanati lokoman ayana vyayam. ¿Voy a leer yo solo la traducción? Bueno, creo que aquí tenemos que leer solo. Yo nunca me le manifiesto a los necios y poco inteligentes. Para ellos estoy cubierto con mi potencia interna, y por lo tanto ellos no saben que soy inaciente e infalible. Okay. Significado de su divina gracia, Srila Prabhupada. Podría arguirse que como todo el mundo pudo ver a Krishna cuando estuvo presente en esta tierra, ¿cómo se puede decir que Él no está manifiesto para todos? Pero en realidad, Él no se le manifestó a todos. Cuando Krishna estaba presente, solo había unas cuantas personas que se daban cuenta de que Él era la suprema personalidad de Dios. En la asamblea de los Kurus, cuando Shishupala habló en contra de Krishna, porque fuera elegido presidente de la asamblea, Bhisma respaldó a Krishna y proclamó que Él era el Dios supremo. Asimismo, los Pándavas y unos cuantos más sabían que Él era el supremo, pero no todo el mundo. Él no se les reveló a los no devotos y al hombre común. Por consiguiente, en el Bhagavad Gita, Krishna dice que con excepción de sus devotos puros, todos los hombres lo consideran a Él como ellos. Él se le manifestó únicamente a sus devotos, como el depósito de todo placer. Pero para los demás, para los no devotos sin inteligencia, Él está cubierto por su potencia interna. En las oraciones de Kunti, que se encuentran en el Srimad Bhagavatam 1.8.19, se dice que el Señor está cubierto por la cortina de Yogamaya y que por ello la gente ordinaria no lo puede entender. La presencia de esa cortina Yogamaya también se confirma en el Isopanishad Mantra 15, en donde el devoto ora lo siguiente: Hiran Mayena Patrena Satyas Pihitan Mukan Tatuan Pusan Apabrinu Satya Dharma Dishyate. Oh mi Señor, tú eres el sustentador de todo el universo, y el servicio devocional a ti se te presenta como el máximo principio religioso que existe. Por lo tanto, te ruego que también me mantengas a mí. Tu forma trascendental está cubierta por el Yogamaya. El Brahmayoti es la cobertura de la potencia interna. Ten la bondad de apartar esa brillante refulgencia que me impide ver tu Sachitananda Vigraha, tu eterna forma de bienaventuranza y conocimiento. La suprema personalidad de Dios, en su forma trascendental de bienaventuranza y conocimiento, está cubierta por la potencia interna del Brahmayoti, y los poco inteligentes e impersonalistas no pueden ver al Supremo debido a eso. En el Srimad Bhagavatam 10.14.7 se encuentra además la siguiente oración de Brahma: Oh suprema personalidad de Dios, oh superalma, oh amo de todo misterio, ¿quién puede medir tu potencia y tus pasatiempos en este mundo? Tú siempre estás expandiendo tu potencia interna y por ende nadie puede entenderte. Los científicos y eruditos pueden examinar la constitución atómica del mundo material o incluso el de los planetas, pero aún así son incapaces de medir tu energía y potencia, si bien estás presente ante ellos. La voz del Señor Krishna no solo es innaciente, sino también avyaya, inagotable. Su forma eterna es toda bienaventuranza y conocimiento, y sus energías son todas inagotables. Ok,
Voy a repetir otra vez el texto. Naham prakasa sarvasya yogamaya samambrita mutkoyana villanati lokoman ayan avyayam. Nunca me le manifiesto a los necios y poco inteligentes. Para ellos estoy cubierto con mi potencia interna y por lo tanto ellos no saben que soy naciente e infalible. Bueno, ya di las reverencias al maestro espiritual y al Parampara. Y bueno, me gustaría como para empezar a hablar un poquito de este texto, presentarme un poquito para los que no habían leído la pequeña nota curricular que mandamos en el flyer. Creo que en Argentina se dice afiche, algo así, nombre francés, ¿verdad? Bueno, su servidor, pues gracias por la misericordia de Krishna, ya pues tengo más de 43 años más o menos de estar dedicado al Bhakti, en el servicio opcional en el ashram, aunque conocí a Krishna desde muy chiquito. Pero como devoto, pues, ¿cómo se llama? Después de 26 años de escribir libros en la calle, en 1997 sentí la inspiración de Krishna. Primero, pues estaba componiendo un libro. Siempre me gustó investigar toda la cuestión de una manera racional, filosófica, científica, ¿verdad? Acerca de... Me llamaba la atención de Krishna, ¿no? Y Krishna me proveyó mucho material. Su Santidad Hanuman Prasad Swami me mandó un libro muy interesante, un erudito muy famoso de India que habla sobre la investigación sobre Krishna en la historia y leyenda. Me regaló también la teología y la tradición Vaishnava de Satyaraj Prabhu, que es un compendio de muchos de trabajos de investigación. Y así, ¿no? Me fue mandando Krishna, hice mi primer libro que se llama Vaishnavismo, Estudio Histórico y Confrontación de la Doctrina Esencial del Hinduismo. Luego ya en la carrera cuando por las bendiciones de mi guru y su autorización empecé a estudiar la licenciatura, un trabajo de investigación, aquí lo tengo, porque otros no los tengo en existencia, se me han agotado, aquí se ve. Este me lo editó el Fondo de Cultura del Estado por parte de uno de mis maestros, un trabajo de investigación en la Universidad Autónoma de Coahuila, que se llama Rescatando el Srimad Bhagavatam de las obras de Chanakya, porque al leer las obras de Chanakya pude ver que él estaba citando, parafraseando, o sea, no citando textualmente, sino repitiendo el Bhagavatam con sus propias palabras. Y ahí comprobamos que en sus obras existe más o menos un 13 a 12% de influencia del Bhagavatam. Y eso para derrumbar una de modelos que se crearon en la historia, que es lo que trató mi primer libro. Y esta es mi tesis doctoral, que de hecho, digamos que es parte de mi primer libro, pero ya lo puse ya con una tesis con temas más actualizados en el 2008 que empecé mi trabajo de doctorado. Bueno, ¿por qué era importante esto? ¿Por qué hablar de la cuestión, este aspecto histórico es muy importante? Porque yo me di cuenta, por la gracia de Krishna, que como Prabhupada dice, y viene en su biografía, ¿no? En el Prabhupada Lila, en la biografía de Prabhupada, como Prabhupada cuando empezó a predicar en Boston, Massachusetts, él dijo que las iglesias locales iban a poner oposición. Y efectivamente, yo me di cuenta una vez, un muchacho, un bhakta muy piadoso que ahorita vive en Tijuana, que antes vivía aquí en Saltillo, desde allá, que él había estudiado teología, era cristiano y le estudiaba griego, era estudioso el muchachón, devoto. Entonces hizo devoto, hizo bhakta, ¿verdad? Así de la congregación. Y él me enseñó libros cristianos, ¿no? En el cual, primero cómo ellos, algunos cristianos fanáticos, atacaban en España al movimiento, ¿no? Y casi no se metían mucho todavía en ese tiempo, un poquito ya en la historia védica a criticar, ¿no? Utilizando la historia oficial que se llama, que decían que la historia oficial, que es el producto de la colonización inglesa, basado un poquito con una investigación seria que empieza con los alemanes, como Scheller, ¿no? Que fue el primer indólogo, estudioso de la India, y de ahí otros estudios, y luego la colonización inglesa empieza a crear, pues ellos, ahorita vamos a hablar de ese modelo que se creó. Entonces la cuestión que ya me di cuenta que ya existe un sistema establecido
y que está bien arraigado en la academia todavía en Occidente, no en India, o en India también, por parte de los marxistas, los académicos marxistas de ahí de India, que influyen a veces mucho en la academia, de hecho ahorita en todo el mundo, eso voy a hablar al final. Pero el punto aquí es que ya existe una crítica bien planteada por parte del cristianismo hacia el vaishnavismo y la cultura védica, con los padres de la indología, que fueron los primeros eruditos británicos, Sir William Jones, y antes de él el coronel Boden, sí, que creó él les dio toda su herencia para la cátedra de sánscrito en la Universidad de Oxford. Y él pagó, y el objetivo de esa cátedra, de toda esa investigación, era cómo convertir a los hindús al cristianismo. Y dejó una herencia enorme, y concursos que daba la Universidad de Oxford, a los eruditos que presentara la mejor crítica y refutación de los textos sagrados de la cultura védica. Por lo tanto, todo el modelo que está en la cultura védica, de su propia historia, es justificada por eruditos védicos y sabios, como fue Kalhana Varahamihira, que era el autor de es un texto, un sanjita muy famoso, Briha Sanjita. Kalhana, que escribió la historia de Kashmir, Kalhana Vidagarga, otro erudito y muy experto en Ayotirveda, que también empezó a fijar las constelaciones que se hablan en los textos védicos, el Mahabharata, el Bhagavatam y otros textos, ¿no? Los panchangas de la India, o sea, los calendarios védicos que se basan en la era de cuando empieza Kali Yuga, ¿sí? El Surya Siddhanta, que establecen, ¿por qué? Porque exactamente en la cultura védica, así como la era cristiana influyó casi a todo el mundo por el Señor Jesucristo, y creó un calendario que es la era actual, ¿no? Es la era actual, era antes y después de Cristo. En inglés es After Dominus, BC, before Cristo, y After Dominus, después del Señor, ¿sí? Antes y después de Cristo. Entonces los musulmanes tienen la Yejira, ¿no? En español se dice Yejira, que empieza su calendario cuando Mohammed parte de Medina a conquistar la Meca, empieza el calendario. Entonces así mismo en la India el calendario se fija en la entrada de Kali Yuga, con la partida de Krishna, es cuando se oficializa la partida de Krishna, porque como han descubierto los expertos, lo dice el Bhagavatam, la era de Kali Yuga entró, pero se toma en cuenta porque Krishna partió unos años después de que entró Kali Yuga, alrededor de 36 años más o menos después de eso, que Kali Yuga entró, que fue la destrucción de la dinastía Yadu, cuando Krishna hace su regreso al mundo espiritual, su ascensión, ¿no? Y el pasatiempo místico, que deja un cuerpo de imitación para que los incrédulos crean que él dejó el cuerpo, ¿no? Entonces, la era de Kali Yuga, y ¿cómo se llama? A través de esa se creó un calendario que guió la India casi por 3000 años, hasta la era de Saka, que en el 70 a.C., y la era del rey de Vikram. Es una dinastía de los Vikram, fueron unos reyes que gobernaron Delhi, lo que fueron antes Hastinapur, ¿sí? Entonces, ellos ahí quedaron una era, y luego la era Saka influyó mucho a la India, pero antes de esas dos eras, los calendarios, y aún estas eras también hacen referencia, y los calendarios al inicio de Kali Yuga. Entonces, ¿qué dice el Surya Siddhanta? ¿Qué dicen todos los textos antiguos? Incluso los textos musulmanes, de los eruditos musulmanes, registran cómo los hindúes tenían su registro histórico a partir de la ascensión de Krishna. Y Krishna parte, cuando entra Kali Yuga exactamente, lo dicen esos textos, fue el 18 de febrero del año 3102 a.C. En el 3102 a.C., el 18 de febrero. Entonces es interesante porque ahora actualmente la astronomía matemática que se utiliza, eso se llama arqueoastronomía, sí, que investiga en los manuscritos antiguos y en los muros, en las inscripciones antiguas, con los nuevos software de astrología. Los académicos actuales, tanto de India como Occidente, algunos de ellos devotos, algunos que viven en Occidente, que tuve la gran fortuna de personalmente hablar en persona con Prabhu Sadaputa, que Krishna lo tenga en su gloria, y con el doctor Narahari Achar, que vino aquí, incluso a nuestro templo en Saltillo, aquí estuvo. Él es el investigador más destacado ahorita en ese tema, investigando todas las referencias. Él es doctorado, decano de la Universidad de Memphis en matemáticas, y su especialidad es la investigación histórica del Mahabharata.
así las constelaciones del Mahabharata, gracias al sistema Yotir, Vyasa iba registrando, cuando pasó esto, en esta época, en esta confusión que estaba así, pasó este evento, y así se puede registrar muy claramente cómo fue cómo fueron los acontecimientos del Mahabharata, y especialmente de la batalla de Kurukshetra. Entonces, la batalla de Kurukshetra, según los últimos registros, se llevó a cabo el 22 de noviembre del año 3102. Fue cuando, no, perdón, 3167 por ahí, 3067 por ahí más o menos, ¿sí? Antes de la entrada, un poquito después que había pasado ya Kali Yuga. De acuerdo a las investigaciones de Prabhu Sadaputta Das, el doctor Richard E. Thompson y el doctor Narahari Achar y todos los demás investigadores, hay un consenso de su investigación, aunque antes hubo muchas tentativas de expertos, ¿no?, que han tratado, y esto también lo decían los sabios como Airavata, que es fue el creador de la trigonometría, y Airavata es respetado tanto por los eruditos musulmanes antiguos como por los eruditos actuales en muchas partes, como un gran aportador de las matemáticas y de la astronomía, astrofísica, la astronomía matemática. Y así, ¿no? Entonces, incluso hay institutos que se llaman Airavata en India y universidades, ¿no? Es una persona con muy capacitada. Y él comprobó todo eso, ¿no? Pero es interesante que esa es la historia védica, está confirmada. Sin embargo, la historia oficial que se enseña en las escuelas o que se ha enseñado surge a partir de un problema social, ¿verdad? Es interesante porque, por ejemplo, yo me gradué en filosofía de la historia. La filosofía estudia porque se estudia cómo se va construyendo la historia, o sea, las causas de qué da origen. Y para eso agrego otra herramienta que se utiliza en la filosofía, que también viene en los Vedas, que se llama epistemología. ¿Qué es la epistemología? Es el estudio de los problemas, los límites, los defectos para adquirir conocimiento. Y los padres de la epistemología los podemos encontrar en los textos védicos. Desde la antigüedad, ¿verdad? Los pramana mimansas, que se llaman en sánscrito, son textos que hablan todos los defectos que siempre hemos escuchado, ¿verdad?, de parte de los acharyas, como Prabhupada, ¿no? Los 4 defectos de conocimiento, ¿no? Sentidos imperfectos, cometer errores, la tendencia a engañar, el caer en ilusión. O sea, entonces, ¿cómo se llegó a construir ese modelo de historia que se enseña? Bueno, vamos a hablar un poquito del modelo histórico. El modelo histórico que se enseña ahorita fue creado por los primeros, se llama la Escuela de los Orientalistas, que eran los eruditos, ¿cómo se llama?, ingleses. Estos ingleses británicos pagados para estudiar los Vedas, no con el objetivo de conocer la cultura, como lo hicieron los alemanes y los franceses, que en su tiempo tuvieron mucho respeto. No, la idea era que ellos habían colonizado la India y hicieron un pacto con los hindúes de no meterse en su fe, con los musulmanes también. Pero la idea es que ustedes sabrán muy bien, si estudian un poquito la historia de todo, y Argentina creo que se nota más, en México hubo más mestizaje y todo, ¿no? Pero en Argentina se ve muy clara la diferencia, ¿no? Mi ascendencia son de gente europea, ¿no? Y tengo una bisabuela que es indígena, pero me refiero que predomina más la raza blanca en mí. Pero yo me refiero aquí que, por ejemplo, en Argentina está bien marcada, no se ve tanto mestizaje, casi nada. En México sí se ve mucho mestizaje. Pero yo me refiero a que la tendencia europea del colonialismo era una conquista cultural y la justificación moral, que por qué colonizamos, es porque queremos convertirlos al cristianismo. Tenía que ser una conquista cultural total, ¿no? Y para eso, pues se arrasaba con las culturas anteriores, ¿no? Como la conquista cultural del cristianismo en Roma, que acabó con la cultura precristiana, ¿no? O pagana, como se llamaba. Entonces, eso es muy interesante porque igualmente los ingleses, cuando llegan en 1770 y tantos y toman la India después de la batalla, se llama creo Plaisit, la batalla, me corregirán si me equivoco, ellos toman el poder de todos los reinos de la India, se rinden, hubo muchas batallas, incluso hubo reinas hindúes que pelearon contra los ingleses y hubo mucha resistencia hasta que aceptaron una tregua, así como en la cultura védica, que cuando un rey era superior le daban tributo y vivían en paz, acabó. Y los reinos quedaron así como en Inglaterra, ¿no? Los reyes reinan pero no gobiernan. Entonces le daban al British Raj, que se dice así en hindi, así se llama, al reino británico, le daban tributo y ellos eran los que gobernaban. Pero entonces luego vino la cuestión de los primeros misioneros, los cristianos, con ese deseo, tal vez sincero, de buena fe, ¿no? Porque desde su visión pensaban que le hacían un bien al mundo, convirtiendo a los paganos condenados al infierno al cristianismo.
Entonces ahí fue con los académicos empiezan a estudiar los Vedas y una de las teorías que sale, que dejó sacado, oiga, que fue una teoría meramente, obviamente que se ve que tiene un objetivo de conquista colonial, es la teoría de invasión aria. Inventan que cuando hablan los Vedas de los arios, ario significa alguien noble, alguien elevado en su espiritualidad, y que estos arios venían de Europa, eran los blancos que venían de Europa, porque Indra se habla que es rubio, ¿no? Entonces, Indra derrota a los sudas, que eran los ¿cómo se llama? Eran los negros, los sirvientes, de una región de Rivera, ahí inventan que entonces esos eran los hindúes negros y sus padres, ustedes los que trajeron el sánscrito, vinieron de Europa, somos nosotros descendientes de sus meros padres y somos sus conquistadores. O sea, y es interesante, ustedes no me lo van a creer, pero fíjense, hay un especialista que fue el padre de la sociología de la ciencia, que se llama Thomas S. Kuhn. Él era un físico y no un religioso, era bastante materialista el tipo. Pero una cosa interesante que él descubrió en sus estudios, creo, la sociología, que como la ciencia también es ideológica, o sea, cómo se van creando conceptos, realidades culturales, sociales que hay alrededor y se crean paradigmas, ¿no? O sea, concepciones que se hacen duras, se hacen completamente duras. Bueno, entonces sucede que ¿cómo se llama? Así ellos inventaron esa teoría, ¿cómo se llama? Bueno, esa teoría la inventaron antes, un francés la inventó, pero la empezaron a promover, y Max Müller fue uno de los principales. Max Müller fue un erudito que nació alemán, pero se crió en Inglaterra, prácticamente era inglés, estaba al servicio de su majestad, como James Bond, al servicio de su majestad, ¿no? Fue el 003, antes de James Bond. Bueno, entre 1800 y tanto, ¿no? 1900 y tanto. 1800, sí, 1800 y tanto, pero disculpe. Antes de 1900 partió de este planeta. Entonces, él creó una serie de modelos de cómo surgieron los textos védicos. Y para él sacó la teoría de que los textos védicos, ahí por el 1500 a 1500 a.C., llegaron los arios ahí a la India. Luego por ahí traían el Rigveda en forma oral. Luego ahí fueron creando con el pasar los años se creó la Atharva Veda, así que casi como por ahí por el 1000 después de Cristo creó el último, los 4 Vedas. Y ya por el 600 los Upanishads, en respuesta a la filosofía budista, inventaron los Upanishads, los hindúes, los brahmanas hindúes, como fueran una bola de mentirosos, cuando los historiadores como Marco Polo, bueno, visitantes de la India, Marco Polo y otros dicen que los brahmanas eran sumamente veraces. No, pero ellos inventaron los Upanishads y por ahí de repente los primeros cristianos a India, con el nombre Cristo y todo eso, inventaron a Cristo, lo hinduizaron, le pusieron Krishna y todos lo sacaron del cristianismo, el Bhagavatam. Es lo que se llama la teoría de Borrowing, que estuvo casi 200 años en la academia como una verdad absoluta. Así se creía hay libros de principios del siglo XIX, del siglo XX, perdón, del siglo pasado, que todavía avalaban esa teoría. ¿Ustedes creen? O sea, se enseñaba en las escuelas de Occidente, México y en muchas partes. Bueno, entonces es interesante esto, porque entonces todo lo que es el Bhagavatam pues lo hicieron por el siglo IX, el siglo XIII después de Cristo, los Puranas por el siglo V, todo lo que fuera de acuerdo con los Vedas de Krishna es muy posterior, el Vaishnavismo, que es la religión principal. Y empezaron a sacar unas especulaciones así, y de ahí histórico. Como los griegos hablan de Krishna, como Heliodoro, la columna del embajador griego Heliodoro, el historiador Megástenes, que vino, ¿verdad?, a India y dio referencias de Krishna como en los 200 antes, en la época de la helenización, cuando Alejandro Magno conquista el Punjab, Afganistán, colonia, y también los asociados de como ¿cómo se llama? Hay varios, se me está viendo de la memoria, a lo mejor tengo que checar el libro, pero hay varios historiadores, es que la letra está chiquita, varios historiadores que venían con Alejandro, su cronista, que era un capitán, unos generales, habla de cómo Krishna, con el rey Purushottama, Sapuru, enfrenta a Alejandro en la batalla, trae un palanquín con el señor Krishna, o sea, con una para protegerse, ¿no? Porque le tenían miedo, sabían que era un conquistador. Y es interesante que estudiando la historia védica, en la película de Alejandro, ahí se ve que a Alejandro lo hieren, y eso es la versión védica, la historia de India, que de hecho se aleja porque sale herido en la batalla, no es que derrotó al rey, como dice la historia occidental. Bueno, de hecho, acuérdense que la historia la escriben los vencedores, ¿verdad? Es lo que ahorita, bueno,
la cuestión de la historia es chistosa en eso. Bueno, entonces, porque según los occidentales, Alejandro acabó con el rey y le perdonó la vida, ¿no? Alejandro que era tan bondadoso, sí. Bueno, en fin. Pero bueno, aquí la cuestión es esta, que le tuvieron miedo a los elefantes, ¿no? Y por eso ya no quisieron avanzar a conquistar toda la India. Ellos dicen que no, que ya se extrañaban a su familia. Bueno, hay una serie de mitos creados en la historia oficial. Pero bueno, vamos a seguir hablando. Entonces resulta que hubo investigaciones así, bueno, pues ya, y entonces se acepta otra vez, porque por los textos Yains, que son muy antiguos, tanto en la tradición oral como los escritos, son mucho más antiguos que el budismo, un poquito más, y hablan de Krishna como una figura histórica. Los budistas, y ellos eran ateos, los Yains son ateos, ¿sí? Ellos no creen, aunque creen en reencarnación y el alma, parecido a los budistas, ¿sí? Creen en una salvación tipo nirvánica, así, nihilista, impersonal, pero ellos aceptan a Krishna como un gran Tirthakara, un gran sabio Yang. Los budistas también aceptan a Krishna como uno de los bodhisattvas. De hecho, todavía en el budismo japonés, ahí ¿cómo se llama? Hay en los templos japoneses, hay un templo muy famoso ahí, ahorita se me está yendo el nombre, perdonen. ¿Cómo se llama? Que hay figuras de Krishna y le decían Kana Bodhisattva, hay figuras de Krishna, ¿no? en el budismo japonés. En fin, los budistas veían a Krishna como un bodhisattva, obviamente no como Siddhartha, su maestro, pero sí un bodhisattva. Entonces, ¿cómo se llama? Los budistas, luego ¿cómo se llama? Los invasores chinos, ¿cómo se llama? Los Kushan, que eran chinos que invadieron la India, se volvieron devotos de Krishna. Y el segundo de sus reyes, después de invadir la India, como a los tercera generación de reyes, se llamó Vasudev Kushan, el nombre de Krishna, hizo monedas con ese Vasudev, era el nombre de Krishna, hicieron templos de Krishna, ellos hicieron devotos de Krishna. En fin, hay mucha evidencia, pero mucha evidencia de eso, ¿no? De cómo así en las fuentes musulmanas, o sea, Al-Biruni habla de que Mathura donde nació Krishna, en los Hadith, Mohammed también habla de cómo se llama, habla que Krishna, o sea, Kana, el señor Kana, que era de tez oscura, negruzca, fue el profeta de la India, bueno, en los hadiths. Y así es, ¿no? O sea, en los hadiths se habla de Krishna y todos los eruditos musulmanes, tanto Ahmediyas, Bahá'ís y otras ramas, así lo reconocen a Krishna como un profeta. En fin, entonces ustedes estudian la historia de la India en las escuelas Charvaka, que eran completamente materialistas, los Lokayatikas, Vaisasikas, ninguno niega a Krishna. ¿Sí? O sea, no hay ninguna, los Yans, como explicamos, y los griegos, que se hicieron también devotos. Tanto hicieron devotos que Heliodoro era embajador y vivía ahí en Bhopal, en Madhya Pradesh, en la India central, y él construyó y encontraron más pilares. Ahí hay una columna que dice, esta columna es la Garuda Stamba, la columna de Garuda, como no hicieron el templo, tenemos una Garuda Stamba ahí. Entonces, ahí hay la descripción hecha en Brahmi, en griego, ¿no? Fue erigida por Herodoto, Heliodoro, el gran devoto Bhagavata, que era controlado y gran devoto. Y él sí es un devoto de Krishna, donde él adoraba. Y aparte han encontrado más ruinas ahí de otros templos de Krishna, hechos al estilo con columnas jónicas, o sea, columnas típicamente griegas. Entonces, ellos hicieron devotos de Krishna. Entonces, todo esto es muy interesante, ¿no? Realmente la academia reconoce a Krishna como una figura histórica, pero así como una persona histórica que influyó, deificada, así, sobre Krishna, ¿no? Luego, tendríamos que dar una clase entera para esto, pero yo creo que van a tener preguntas y se las voy a dejar. Bueno, entonces, resulta que, ¿cómo se llama? Esa teoría orientalista, la idea del negacionismo histórico es una idea muy antigua por parte de los cristianos de aquella época, no los cristianos, porque muchos eruditos cristianos alemanes como Rodolfo Otto, este famoso profesor Buller, muchos profesores académicos respetan mucho a Krishna, incluso este famoso Schweitzer, un alemán que tuvo el premio Nobel de la Paz, era un gran erudito del siglo XX, Albert Schweitzer. Él, el pensamiento de la India habla con mucho respeto de Krishna, aunque él lo ve es una, digamos, historia histórica muy sabia, considerada divina, ¿no? Así por los hindúes. Entonces la academia, de hecho así es, pero resulta que lamentablemente los ingleses dejaron como ¿cómo se llama? Hubo un famoso erudito inglés
muy famoso de la época de los primeros orientalistas, que hasta hay un hotel, me acuerdo que en Estados Unidos hay un hotel que tiene su apellido, ahorita lo voy a buscar aquí tantito, sí, que este erudito dice que la diferencia del cristianismo, okay, Henry Rawlinson, él dice que la diferencia de la religión cristiana, de todas las religiones de Roma, de Grecia, de Persia, de India, de todo el mundo, es que ellos sí son históricos, tienen base histórica, las demás no tienen ninguna base histórica. Entonces los cristianos siempre han creído, ¿cómo se llama? Que cuando empezó la creación bíblica en el año 5700 y tanto, hacía 6000 años, antes de eso no existía nada. Y por lo tanto, toda cultura que hable de más antiguo no puede ser, es el diablo que creó eso, ¿no? Y todavía así piensan muchos cristianos. Y sobre todo grupos, sectas cristianas así fanáticas, ¿no? Como Testigos de Jehová y otros cristianos así. Les gusta mucho utilizar la por parte de los indólogos, primeros indólogos, los orientalistas, ¿no? Pero sí se quedó en academia porque ya dejaron de ser cristianos, pero se volvieron empiristas, naturalistas, siguiendo los modelos darwinianos y así, ¿no? Les gusta, ¿cómo se llama? Se han apegado mucho a esos paradigmas. Tan apegado así que ahorita en academia hay un debate entre, digamos, los hindúes están tratando a partir de su independencia, están tratando de rescatar su cultura y han dedicado a hacer investigaciones, ¿no? Como el más grande arqueólogo de India, el profesor B. Belal, que ya es muy mayor, escribió un libro que se llama La historicidad del Mahabharata, toda la investigación arqueológica, ¿no? Otros eruditos también han hecho investigaciones en Dwarka, en Hastinapur, han hecho mucha investigación histórica. Pero viene un problema interesante. Para los cristianos y occidentales, todo lo que no sea cristiano es mitología. Y para los científicos sociales, investigadores así académicos, pues hasta el cristianismo es mitología, porque los adoctrinan en el ateísmo, en el marxismo, sobre todo, mucha influencia marxista todavía en las universidades, ¿no? Mucha influencia así materialista, no son holísticos, no son, aunque hay unos que son muy holísticos, que mismo que no sean devotos, pero respetan mucho la religión, no son holísticos, respetan, o también hay cristianos muy respetuosos que entienden que hay milagros y todo eso, ¿no? Pero es otro tema que requería otra conferencia. Yo escribí mi más reciente libro que se llama Krishna y los estudios indológicos, una revisión epistemológica que está en inglés, Krishna and Indological Studies, a Epistemological Review, que lo pueden lo pueden buscar por mi nombre, ahorita se lo vuelvo a dar, en Amazon lo venden, lo pueden buscar ese libro, lo pueden buscar mis libros en Amazon, los venden también en ebooks, y si cuestan un poco caro esa editora, cuesta un poco caro, pero también los tenemos en PDF, por si alguien nos quiere recibir y todos nos ponemos de acuerdo. Ese anuncio. No, sí nos ponemos de acuerdo para que los puedan recibir, pero si no los pueden comprar como material de investigación. Pero bueno, aquí el punto es que, ¿cómo se llama? Sí, o sea, ¿cómo se llama? Lamentablemente en India, ahorita la India sufre un problema de lo que se llama la construcción de su identidad nacional. Tiene 70 años de ser un país independiente. Entonces ellos están eso, y hay una gran lucha, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay fuerzas tanto políticas como ideológicas en India, como es el movimiento Hindutva, que fue el movimiento de liberación, ¿sí? Que son nacionalistas hindúes bien, así hasta poco intolerantes, recalcitrantes, defienden la historia de la India y todo eso, aunque son un poco muy mayavadis, ¿no? O sea, muy especuladores también, pero bueno, por lo menos defienden eso. Y por ejemplo, el presidente ahorita es de esa tendencia, y ellos respetan mucho. Pero también hay ideólogos, mucho ideólogo marxista y también globalizante secularista, ¿no? Que es como hay ciertos partidos, que no quiero decir nombres, pero que realmente son la representación de la corrientes globalizantes actuales, que también quieren acabar con las tradiciones para meter la cultura del consumismo así occidental, ¿no? Así el consumismo y meter todas las empresas internacionales, las modas y así, ¿no? Y hacer una globalización así de una manera, de una conquista económica, también cultural, pero a través de económica. Y los marxistas también todavía están muy activos en India. Entonces, por ejemplo, cuando gana el partido Bharatiya Janata Party, se llama en inglés, este partido es indigenista, es de esa tendencia de rescatar, como ahorita cuando son la mayoría en el Senado y así, entonces se enfatiza mucho la historia védica, ¿no? De hecho van a hacer un aeropuerto que se llama Sri Ram, ¿sí?
Pero cuando ganan los otros, hasta de los libros de historia quitan a Krishna y niegan a Krishna. Y salen los fanáticos, los predicadores fanáticos, ¿cómo se llama? Comunistas, los libros de niños y así. Bueno, no son gente seria, son gente y hay también, o sea, hay varios tipos de eruditos, ¿no? Hay los eruditos orgánicos, como es que son ideólogos del marxismo ateo, materialistas, que por su ideología y su creencia hacen este tipo de ataques a los nuevos hallazgos, los reinterpretan, como Dwarka, los silenciaron mucho tiempo, los dejaron ahí en el olvido, ahorita lo están retomando. Y fue uno de los últimos trabajos que hizo un estudio, un escrito sobre la investigación de Dwarka, una revisión, y me han escrito muchos académicos. Hay un sitio que se llama Academia Edu, academia.edu, ahí pueden buscar a través de mi nombre Horacio Arganis con S, pueden buscar en mi perfil, ahí van a encontrar, luego en la página puedo poner el perfil para que vean los trabajos, están en inglés porque es el idioma que más, y algunos en español. Entonces, ¿cómo se llama? Así está la cosa, ¿no? Entonces los materialistas, estos personajes son los que a veces predican así tonterías, ¿no? Como el negacionismo histórico, que es la más grande alienación que hay, ¿no? O sea, la tontería más grande, o sea, es como si, imagínense que yo dijera, no sé si Bolívar tuvo un papel relevante en la independencia de Argentina, de España, no sé su historia, la verdad, pero sí en otros países de Latinoamérica. Pero, por ejemplo, imagínense que un idiota diga, ay, Bolívar lo inventaron, está alucinado, ¿no? Ese tipo, o sea, hay que decirle, sí, mira, ahí está el manicomio, ahí te van a tratar bien, ¿no? O sea, Krishna es una figura, si ustedes ponen a leer en la cultura védica, la persona que más se refiere en la historia es Krishna, en todas las corrientes. Su libro, La filosofía de la India, ¿cómo se llama? El Bhagavatam, wow, es una obra maestra de sabiduría. Tanto así, fíjense que los académicos mundanos, como el doctor Thomas Hawkins, Emerson dijo que el Bhagavatam hay que leerlo sobre las rodillas por su peso académico, ¿no? Es un libro tan filosófico, o sea, se ve que la construcción de esa obra es una obra maestra, tanto de historia. Nos da una introducción el primer canto, del 1 al 9 es todo, nos da los antecedentes, el contexto histórico, cómo fue la genealogía hasta llegar a la época de Krishna y todos los antecedentes históricos y todo así como una obra de historia bien presentada y con una serie de análisis ontológicos, o sea, de la categorización de la realidad a partir del yo, ¿no? Y así de una manera tan racional, tan analítica, tan profunda. Luego información sociológica tan profunda, histórica, o sea que si vemos un libro muy adelantado a su tiempo, o sea, esos libros traen cosas que apenas ahorita se utilizan en las ciencias sociales, o sea, de veras, y luego, o sea, explica con un lenguaje tan fino, no tan profundo, o sea, un análisis filosófico, y Prabhupada se ve, porque Prabhupada se basó en traducir, de hecho, al inglés en un idioma que lo entendiéramos, el comentario de su guru, que es Gaudiya Bhashya. Y ese Gaudiya Bhashya resume los principales comentaristas acharyas Vaishnavas del Bhagavatam, ¿sí? Y Prabhupada todavía agregó otros más, fueron 14 en los que se basa para sus comentarios. Entonces, Prabhupada es una obra magna opus, es una obra maestra, o sea, no tiene límites, digamos, es una obra riquísima, profunda, la verdad, o sea, Prabhupada hizo una obra y lo puso en un lenguaje en inglés muy bonito y muy accesible, o sea, no, o sea, es accesible y erudito, su lenguaje erudito, ¿sí? Yo, por ejemplo, entré a los 17 años al movimiento, ¿no? Entonces el bachillerato y con una carrera técnica, pero Krishna me llamó mucho ya y bueno, me fui de Brahmachari Majestonsh, me escapé de mi casa, como el señor Buda, así se escapó. ¿No? Entonces, resulta que ¿cómo se llama? Pero cuando yo empecé a leer los libros de Prabhupada, de veras, tuve que consultar muchos diccionarios para entender el lenguaje tan académico, tan profundo de Srila Prabhupada. Entonces, uno ve a Prabhupada y no es una persona muy sabia, muy erudita, pero yo lo digo desde un punto de vista viéndolo objetivamente, no nada más por ser Prabhupada, o sea, con una visión, y en muchos aspectos Prabhupada fue muy visionario, ¿no? En muchas cosas, y con un análisis tan profundo de la realidad, tan conciso, o sea, créame,
que yo ningún filósofo he notado que sea como Srila Prabhupada, con el respeto que me claro, Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta, pero me refiero a que esa capacidad de los acharyas Vaishnavas, wow, es admirable, admirable. Y de veras tenemos un tesoro. Y la verdad que a mí me tocó ayudar en la última edición de Espiritualismo Dialéctico, que se puso como Dialéctica Espiritual, lo vende BBT, Prabhu Aravinda, su conterráneo de ustedes de Argentina, ¿verdad? Él, ahí lo pueden contactar, aquí de México, para que se los vea. Ahí me tocó hacer la introducción y también la firmó uno de mis profesores, que fue uno de mis sinodales de doctorado. El doctor Jaime, él es muy piadoso, ha leído todos los libros de Prabhupada, muy piadoso y muy serio, un buen académico realmente, objetivo, abierto, estudios de religión, tiene muy buen maestro. Y lo llevé al templo una vez a un evento, un congreso que fuimos a México, donde dieron su doctorado a él por la Academia Mundial de Educación y otras instituciones, un doctorado honoris causa. Entonces, fue a los festivales, es muy piadoso el maestro, es una persona buena gente, piadoso y muy inteligente, la verdad, acepta muchas cosas, o sea, es muy bueno. Entonces, él firmó también, le gustó mucho la introducción, la firmó, y ahí está la introducción, ¿no? Y es interesante que uno se admira la profundidad de Srila Prabhupada, ¡wow! De veras, respuestas que cualquier mente sincera, objetiva, sin mala fe, ¿verdad? Puede ver eso, ¿no? Entonces, y es interesante, aquí les quiero decir, ya que tocamos, regresando, ahora sí, porque la hermenéutica, o sea, nos enseña, cuando hacemos la interpretación de los textos, en la exégesis, como lo que estamos ahorita, hay que traer al contexto actual los textos, ¿no? Por eso estoy hablando de todo este tema, traer al contexto. Este verso habla a Krishna prácticamente de que él no se le revela a la gente que no es devota, gente, dice mudja, confundida, tonta, porque a Krishna no se le conoce con métodos empíricos, ¿sí? Por esta gente a lo mucho entiende que es una gran figura histórica, que fue una persona muy especial, ¿no? Pero la única manera de entender a Krishna a través del bhakti. Y es que el método empírico en sí es como, por ejemplo, yo creo que algunos de ustedes han estudiado arte, ¿verdad? Bueno, es así, les voy a poner como este ejemplo. Si yo le pongo un cuadro aquí, no sé qué, bueno, de literatura conozco a su gran eminencia en literatura, Borges, ¿no? Es muy famoso, en la escuela lo aprecian mucho, los autores argentinos, ¿no? También estudiaba los Vedas, él, hay unos poemas y unos escritos muy bonitos del Ramayana y todo, una persona sabia. Bueno, entonces, ¿cómo se llama? Si ustedes ven, por ejemplo, una pintura, se lo voy a poner más fácil, una pintura, un cuadro, una pintura, la Mona Lisa. Si el método empírico le diría yo, por ejemplo, a ver, ustedes químicos, especialistas en pigmentos, a ver, díganme qué es este cuadro. Ah, son 400 gramos de pintura de pigmento de este con moléculas del otro, este tipo de material, y me dan todo un análisis así. ¿Y qué me dijeron de la pintura? Nada significativo para lo que es el arte, ¿me entienden? O sea, la pintura vale no por su cuestión meramente composición material, sino por la estética que plasma, ¿cómo se llama? La perspectiva que tiene, el toque, los colores, el enfoque visual. O sea, yo llevé esa un poquito crítica del arte, pero nada más llevé dos, pero una maestra experta en pintura, y las que se fue a Francia, a la Sorbona, a terminar su doctorado, muy buena maestra. Pues, nos enseñó muchas cosas, pero ahorita ya se me olvidaron, como todo en la universidad, ¿verdad? Nada más uno toma lo que realmente necesita. Pero, o sea, no es la misma la presión de un experto en arte, en pintura, que me dé un análisis de la pintura, que el que me va a dar un experto en productos químicos de pintura y todo eso. Entonces la ciencia es así, ¿ven? Con que cuenten todos los átomos del universo no van a entender nada a Krishna. Es perder el tiempo. Es como estar, dice también Brahma, que es como querer sacar arroz del bagazo donde ya sacaron las cáscaras. El arroz sale en cascaritas, lo cortan, lo parten, se cortan, y estar batiendo cáscaras así ya salió el arroz. ¿Sí me explico? No es el método. Por eso los materialistas no van a entender a Krishna. Incluso aunque lean los Bhagavad Gita, así le pasa a los eruditos mundanos, no pueden entender a Krishna tal cual, ¿no? O sea, no pueden entender que es Dios, a lo mucho una figura histórica, querida, un héroe que lo edificaron y crearon toda una teología y grandes, los más piadosos, una gran teología, así, una gran sabiduría en torno a, pero así no. Así son esa gente, ¿no? Y no nada más de Krishna, de hecho del Señor. Así esa gente materialista no pueden entender, ¿no? Son gente que está cubierta por la energía ilusoria, por Maya y por Yoga Maya también. Entonces a Krishna se le puede entender solo cuando uno toma prasadam.
como dice, Atashi Krishna Namadi, Navabe Graha Indiyai, Sebumu Kehivado, Sayageves Puratyada. El Padma Purana explica que uno puede purificarse ante a Krishna como a través del Seva Mukhe, con el servicio de la lengua. ¿Qué hace la lengua? Dos cosas: vibrar, sonidos, ¿verdad? Y saborear. Entonces, saboreando el Krishna Prasadam y vibrando el santo nombre de Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Es como se nos espiritualizan los sentidos y podemos entender a Krishna. Y hay una ciencia, como le explica Néctar de Devoción, es un trabajo, otro trabajo tan científico, ¿verdad? Realmente sí. No, y hay eruditos mundanos que lo reconocen eso, ¿no? De que, wow, la eminencia de Rupa Goswami, ¿no? Tan científicamente explica cómo son las etapas del Bhakti, todo eso, ¿no? Es una ciencia espiritual. Entonces, nosotros debemos de seguir el proceso como lo dio Srila Prabhupada, ¿verdad? Y aprender y escuchar de los partes de las almas santas autorrealizadas, de los devotos de Krishna, ¿verdad? Dice, también lo dice Brahma en los siguientes versos que leímos, lo siguiente dice que tú eres Ayita inconquistable, pero te vuelves Yita para aquella persona que se dedica a escuchar acerca de tu santo nombre, acerca de tu gloria, de parte de los devotos santos, ¿verdad? Personas purificadas, Vaishnavas, que te han comprendido a ti. Esa es la forma de entender a Krishna, escuchando así. Y Krishna es tan grandioso. Y para terminar ya la clase, para dejar preguntas, ya faltan 10 minutos, ¿verdad? Para la que se cumple la hora. No quiero aburrirlos tanto. Una de las más grandes eminencias, reconocido aún en la enciclopedia británica, claro, Prabhupada es reconocido en la enciclopedia británica, pero digo así reconocido en la historia, fue Sarvabhauma Bhattacharya, ¿sí? En la filosofía de la India, en la parte que es de que habla de la filosofía de la India, en la enciclopedia británica, Macropedia, ahí habla que, ¿cómo se llama? Sarvabhauma era como el padre de la escuela Nava Nyaya, o sea, la nueva lógica, escuela lógica, ¿no? Muy famosa, ahí en Bengala, en Benares y todo eso. Era un gran eminente. Y hay un verso muy bonito que dice él, que viene en el Padmavali. De hecho hay dos, pero se parece mucho, que en paráfrasis dice así: yo ya estudié toda la filosofía Samkhya de Kapila, todo el análisis de Gautama, de la lógica de Gautama, ya estudié toda la filosofía atomista de Kanada, de yoga, sí, Kanada, dice, ya estudié todo lo que es ¿cómo se llama? O sea, todas las corrientes de pensamiento filosófico de la India, ¿no? Sí, pero ahorita a mí eso no me interesa, lo único que yo quiero, dice, servir a ese hermoso niño que corre en los patios, dice, de Nandi y Yashoda, ¿no? Ahí en Vrindavan. Entonces ese es lo más hermoso, ¿no? Que podamos nosotros así vaya, que Krishna automáticamente, ¿verdad? Nosotros, que entendiendo a Krishna se entiende todo, ¿verdad? Es lo más hermoso. Y claro que para un devoto de Krishna todo lo demás sirve como base para la fe, porque el avance también tiene, la fe determina nuestro avance espiritual. Pero la esencia es ese, ¿no? De que podamos nosotros así servir puramente, ¿verdad? Y despertar nuestro amor por Krishna, que no es un estado natural. Bueno, quiero agradecer mucho a los organizadores de esta clase, a Prabhu Chitrag, a Prabhu Nitai Gorananda Prabhu, que me invitaron. Estoy para servirles, en la página luego Prabhu Chitrag le puede dar también mis contactos, ¿verdad? Si que les interesa estudiar alguno de mis libros, comprarlos, sería muy bueno. ¿Para qué sirven? Para que la gente tenga las herramientas, cómo defender la filosofía adecuadamente. Y es un placer estar con ustedes, los ches de allá de Argentina y los que estén escuchando esta conferencia, algunos devotos de México, que tuve el gusto de que entran al templo cuando yo estaba encargado del templo de Monterrey, y otros devotas, muy amigos que están aquí. Y bueno, estoy para servirles, ¿verdad? Esperemos, luego, a mí me gusta usar el Zoom porque puedo poner las ponencias, de las láminas, para una clase más didáctica. Pero espero que les haya servido. Y bueno, y por último, mi último trabajo que me quitó el sueño un tiempo atrás y que estamos trabajando ya, fue una videoconferencia de 2 partes que se llama Srila Prabhupada bajo juicio por los pro ideología de géneros. También están los links, se los puedo pasar, Chitra se los puede pasar y se los puedo pasar yo si quieren.
En Messenger pueden buscar ISKCON Saltillo, esa es la página del templo de Face, la dirección del templo, o en mi nombre, que es Horacio Francisco Arganis Juárez en Facebook. Me pueden mandar mensajes y con mucho gusto les puedo mandar los links para que vean eso, que es otro tema que sé que Argentina está muy, pero ese no es el tema de la clase. Preguntas que sean sobre lo que hablamos de la clase. Y otra también requiere, puede ser otra conferencia para otra vez. Bueno, muchas gracias, Prabhu, reverencia a todos ustedes, gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, nada más traten de hacerla concisa, porque ahí también va a ayudar mi hija, pero ya se me desapareció, creo que está viendo ya la conferencia, pero espero que ya venga. Para alguna pregunta sobre el tema que hablamos de Krishna en la historia, y estamos para servirles. Hare Krishna. ¿Pueden hacer preguntas, por favor? ¿No me escuchan? ¿Se durmieron en la clase? Así dicen los devotos, me decían cuando yo era bhakta, ¿no? Que si no hacen preguntas porque se quedaron dormidos en la clase o se aburrieron. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Sí me escucharon? Chitrak, Prabhu, que es un erudito. ¿Alguna pregunta, Prabhu Chitrak? ¿Sí se escuchó? Pueden mandar un like de que sí se escuchó. ¿Ustedes ya se pueden reunir en Argentina? Ahora yo pregunto, ¿sí se pueden reunir en el templo? Porque ya en México sí nos permiten. ¿Alguna pregunta, Prabhus, por favor, devotos, devotas? Pueden escribir su pregunta. Bueno, pongan así un like. A ver si están escuchando, por favor. Como quiera se va a grabar, ¿verdad? Y ya va a quedar allí la clase para que la escuchen luego. Por favor, promuévanla para que la escuchen. Si no se escuchó bien en vivo, luego se escucha bien ya retransmitida. Pero alguna pregunta. Pueden hacer preguntas. Chitrak Prabhu, si quiere, ya puede avisarme si ya terminamos la clase entonces. ¿Sí?
Bueno, en la página voy a dejar un link luego para que ustedes puedan buscar mis trabajos, puedan bajarlos, leerlos. Algunos trabajos están editados en ese espacio que les digo. Y puedan buscar los libros si quieren comprarlos, adquirirlos, porque les dan mucho sin duda. Es un material bueno, didáctico, y para mí es un gran placer poderles servir. Y pues otra vez agradezco mucho a los organizadores, a Chitrak Prabhu, que se esfuerza mucho por conseguir oradores para que su templo siempre puedan tener estas clases, y a todos los que participaron, Nityananda, Nityagora Ananda Prabhu, y a todos los devotos de allá, y pues sigamos muy fieles a la misión de Srila Prabhupada, que sin duda, como dijo Srila Prabhupada, ustedes canten sus rondas, sigan los principios, ¿cómo se llama? Y yo los voy a regresar al mundo espiritual. Y claro, obviamente el sadhana, todo eso hay que seguirlo, ¿verdad? Y leer sus libros diario y seguir y ayudar a difundir mucho la conciencia de Krishna, predicar la conciencia de Krishna. Esto nos va a dar, Krishna nos va a ayudar a tratar de ayudar a otras almas a acercarlos a Krishna. Sigan haciéndolo, distribuyan los libros de Prabhupada, regalen libros de Prabhupada, los de la congregación, compren y regalen eso a gente para que se ilumine. Y Krishna sin duda también les va a dar mucha misericordia a ustedes. Entonces pararíamos aquí la clase, ya que creo que no hay preguntas, ¿verdad? Voy a dejar luego mis links ahí. Ahorita ya terminando la clase voy a ir a la computadora a dejar los links para que cualquier pregunta pueden hacerla también en persona, ¿verdad? En confidencia, con confianza. ¿Ok? Bueno, muchas gracias a todos. Ahora sí me voy a despedir. Espero que estén muy felices y Krishna los siga bendiciendo y Srila Prabhupada. Y